Buenos días a todas las personas que nos acompañan y bienvenidas a la segunda jornada de la semana del Premio Nacional Monte de Piedad Inspirar para Transformar. Agradezco a Laura Evangelina Regis por la interpretación del lenguaje de señas. Para dar inicio, queremos compartir con ustedes la esencia de la labor de Nacional Monte de Piedad que se plasma en nuestro círculo virtuoso de ayuda. Los invitamos a que vean este video. Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, cuyo mandato fundacional es ayudar a quien lo necesite, a través del préstamo prendario, servicios financieros e inversión social. Así, la labor de los más de 4,000 colaboradores que hacemos posible diariamente esta institución, damos pie a la creación de un círculo virtuoso de ayuda, que contribuye al desarrollo y crecimiento de México y funciona de la siguiente manera. Todo comienza con Nacional Monte de Piedad, una institución única en todo el continente americano, ya que fuimos los primeros en proveer servicios financieros a sectores populares. En 1775, nuestro fundador, don Pedro Romero de Terreros, definió los siguientes mandatos: asistir a toda persona que tenga alguna necesidad, sin discriminar raza, sexo, nivel socioeconómico, religión o edad, así como combatir la usura y operar a perpetuidad. El segundo elemento son los clientes que acuden a empeñar a nuestras sucursales, en donde año tras año se realizan más de 10 millones de operaciones. Así nuestros clientes utilizan el préstamo para impulsar su bienestar, obteniendo siempre la tasa de interés más baja del mercado. Los remanentes generados de las operaciones prendarias los utilizamos para cumplir con nuestra misión: contribuir al desarrollo sostenible de México. Nuestra labor de ayuda continúa a través de agentes de cambio, es decir, organizaciones de la sociedad civil quienes diariamente trabajan para combatir la desigualdad y la pobreza en México. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población más vulnerada del país reciben los remanentes a manera de donativos, ayudando directamente a más de 1,5 millones de personas anualmente. Tenemos como guía un modelo de inversión social, centrado en combatir diversas problemáticas sociales, impulsar la formación para el trabajo digno y lograr la inclusión financiera. El círculo virtuoso de ayuda se completa regresando valor a la sociedad, ya que algún miembro beneficiado por la ayuda que impulsamos regresará a Nacional Monte de Piedad para satisfacer cualquier tipo de necesidad o cumplir un sueño. Es así como tu labor transforma, a través de una institución con visión humana, para juntos transformar a México con empeño. El círculo virtuoso de ayuda es posible, en primer lugar, gracias al trabajo de nuestras más de 4,000 colaboradores y colaboradoras. Para hablar de esto, le cedo la palabra a Miguel Ángel Sánchez, director de Capital Humano de Nacional Monte de Piedad. Nacional Monte de Piedad reconoce la entrega y profesionalismo de sus colaboradores. En todos los años que tiene de existencia, en los que ha creado y fortalecido un círculo virtuoso de ayuda. Nuestra institución no podría cumplir con su vocación de servicio sin el esfuerzo, dedicación y entrega de todos y cada uno de los integrantes del equipo Monte, que diariamente apoyan a los mexicanos a transformar su vida a través del préstamo prendario y acciones de inversión social. Nuestros valores de conciencia social, eficiencia, integridad y pasión por servir dan forma a nuestra labor y nos motivan a seguir proyectando lo mejor de nuestra institución hacia adelante. Por ello, esta semana también reconocemos su gran labor durante este contexto de dificultad, en que los clientes acuden a nuestras sucursales en busca de financiamiento inmediato, que es el sustento de la economía familiar. Reforzamos nuestro mandato fundacional de ayudar a quien lo necesite, de manera interna, al mantener con empleo formal a más de 4,300 personas, asegurando que sus derechos laborales sean siempre respetados. En el marco de la pandemia,
priorizamos su salud y la de sus familias, al tiempo que les habilitamos para seguir atendiendo las necesidades de nuestros clientes en todo el territorio nacional. En Monte de Piedad nos tomamos en serio la equidad de género, empezando por la plantilla laboral, en las que 1 de cada 2 personas son mujeres. En una apuesta firme por el desarrollo sostenible, nos encontramos trabajando actualmente en la fase 1 del proyecto para la inclusión social y equidad de género con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El objetivo es seguir construyendo un espacio laboral igualitario, incluyente, libre de violencia y discriminación. Como director de Capital Humano de Nacional Monte de Piedad, estoy muy orgulloso de nuestro equipo, pues hace posible la noble labor social que realizamos junto a cientos de organizaciones de la sociedad civil para atender problemas sociales diversos, trabajo digno e inclusión financiera. Gracias a ustedes seguiremos apoyando la economía familiar por muchos años más, tal como lo soñó don Pedro Romero de Terreros cuando fundó esta gran institución hace 245 años. Somos un equipo firme que contribuye con el desarrollo de México y que sabe cómo hacerlo. Estoy cierto de que seguiremos así, comprometidos y generando resultados positivos con nuestras acciones. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu mensaje. Doy ahora la palabra a nuestra directora de Inversión Social, Marisol Fernández, para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Buenos días a todas y todos. Es un gusto que nos acompañen. 2 de las ganadoras del Premio Nacional Monte de Piedad 2020, cuyos nombres vamos a conocer el próximo viernes, llevan muchos años profundamente comprometidas con los derechos de las niñas y mujeres, así como con su acceso al trabajo digno. En este contexto hemos invitado a platicar con nosotros a Rita Segato. Al finalizar la plática tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo que los invito a que nos pongan sus preguntas en el chat habilitado para esto. Rita Segato es escritora, antropóloga y activista feminista, especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Salta. Ha escrito más de 15 libros sobre género en el contexto latinoamericano. Bienvenida, Rita, es un honor que nos acompañes. Desde el día en que me convidaron, he venido pensando qué podría yo decir a la gente de una sociedad filantrópica de México. Lo primero que se me ocurre decirles es que no deberíamos pensar la donación, la protección, la dación, por decirlo así, en el sentido de un lado dador y un lado recibidor, de los que 100% dan y los que 100% reciben. Pues entenderlo de esta manera
puede llevarnos al camino de la certeza moral. Y tenemos que entender que ese lado de la superioridad moral, como nos ha enseñado ya hace mucho tiempo el gran pensador palestino Edward Said, es el lado de la dominación. Toda dominación, la posibilidad misma de la dominación imperial, colonial, está dada por esa certeza de superioridad moral. Entonces, lo que debe guiarnos siempre es el principio de la reciprocidad, ¿no? Y ese principio de la reciprocidad es justamente algo que le falta a las tres grandes consignas de la certeza: libertad, igualdad, fraternidad. Hay una que la tenemos nosotros, sobre todo en nuestro continente, que es la de la reciprocidad. O sea, sin reciprocidad, en realidad, no se llega a destino. Entonces, el maestro que no aprende de aquellos a quienes enseña, no consigue enseñar, ¿no? Existe ahí también muy fuertemente el principio de la reciprocidad. No se puede hablar sin escuchar. El problema de las videoconferencias, el Zoom. Frente a un público, uno siempre escucha, en alguna medida escucha los cuerpos, escucha la gestualidad, escucha las miradas. Le viene del universo de la audiencia algo, ¿no? Hay un diálogo de los cuerpos en quien habla frente a un auditorio. En este espacio del Zoom, en realidad, esa dimensión nos falta, y quienes sabemos de ese principio de reciprocidad con las audiencias, sentimos esa falta. Es extremadamente doloroso, por lo menos para mí. Ese camino en la idea de la escucha viene desde hace mucho tiempo. O sea, viene inclusive desde mi primer momento, de mi primera investigación de campo, que no trataba de violencia. Trataba de un mundo negro, de una presencia afrodescendiente en un que viví durante mucho tiempo, que es Brasil, ¿no? Con una querida amiga hoy, en aquel tiempo lo que llamábamos de una informante. Yo quise explicarle que podría utilizar su gran capacidad de performance religiosa en un ritual de posesión, como los que se practica y tuve que estudiar y presenciar muchas veces en aquel tiempo, en los años 70, con su canto, con su danza, al recibir a las divinidades en posesión. Quise explicarle un día que eso podría ser utilizado en una militancia contra el racismo que los afectaba. O sea, una militancia contra la discriminación racial que afectaba severamente al pueblo con el que trabajé durante muchos años. Ante ese intento, Luciña me respondió, hipersíntesis de qué sucedió y que he escrito y relatado en algunos textos. Ella me respondió, de ninguna manera esto se transformará en parte de una política frente al Estado. Esta aquí es mi espiritualidad. Ante esa respuesta desconcertante en ese momento, quedé dividida entre dos posiciones. Y ahí comienza ese camino de la escucha y del respeto al saber de los otros, que no es exactamente lo que aprendemos en la academia. Y me imagino que también las personas que hacen filantropía, a partir de sus condiciones materiales de existencia, siempre de gran superioridad con relación a aquellos a quienes ayudan, tampoco aprenden fácilmente esa relación recíproca, ¿no? Del saber escuchar y saber aprender de aquellos que se nos presentan como en una posición de fragilidad. Luciña me dijo, esta es mi espiritualidad y no lo usaré como política. Y ahí quedaron dos caminos frente a mí, ¿no? Un camino era el pensar que Luciña no sabía nada, no sabía lo que me estaba diciendo. Y el otro camino era el de escuchar qué quería decir con la palabra espiritualidad. Muy lentamente fui entendiendo a lo largo de una vida, que la espiritualidad también puede ser, y es de hecho, las diferentes formas de espiritualidad, caminos en la política, o sea, formas también de politicidad y de
afirmación. Por ejemplo, en el caso de ella, su espiritualidad africana en Brasil era la afirmación de la existencia de un pueblo, de una gran comunidad de personas que permanecían juntas, un colectivo que permanecía juntos, que permanecía en unión, en comunión mediante la espiritualidad. Entonces aprendí a ampliar mi concepción y mi percepción de lo que es político y de lo que no lo es. Así ahí mi inteligencia fue alimentada por esa respuesta y no me detendré más en este tema, pero creo que es un tema que es importante. A partir de ahí pasé a estudiar violencia en un primer espacio que fue una cárcel, la gran cárcel del DF, del Distrito Federal de Brasil. O sea, una cárcel muy grande, con muchos prisioneros, y pasé a escuchar con un equipo de estudiantes los prisioneros por violencia sexual. Entonces ahí comienza mi camino por el tema que me ocupó durante tantos años después. En ese momento, a partir de aquel primer aprendizaje, les propuse a los presos que no los ayudaría en ninguna circunstancia, así como también no los perjudicaría, pero que nuestro trabajo era en colaboración. O sea, el saber de ellos era indispensable para la producción del saber que yo estaba intentando construir. O sea, ¿qué es una violación? ¿Quién, cuándo, por qué, cómo se viola a las mujeres? Entonces, como les prometí que no tendría ninguna utilidad en el sentido de ayudarlos a una progresión de pena, a condiciones de encarcelamiento mejor, no habría de mi parte y ni de las personas de mi equipo ninguna contribución a su bienestar. Solo queríamos su saber, el saber sobre lo que habían perpetrado. A partir de eso vinieron muchos conocimientos en los que no me voy a detener porque ese es otro tema y el tema de hoy es dar y recibir. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué pudimos aprender? En primer lugar, aprendimos que les faltaba vocabulario, un vocabulario indispensable para ir en el camino de una redención. Y cuando hablo de redención, no lo hablo en términos estrictamente religiosos, sino que digo redención en un sentido mucho más amplio, el poder decirse de alguna manera y en alguna medida buenos. O sea, ¿cómo nos decimos buenos? ¿Cómo afirmamos nuestra razón de ser en el campo de la bondad humana, del beneficio para los otros de nuestra existencia? Vocabulario que nos permite transitar hacia una idea de bien. Eso fue clarísimo y entendí también cómo era difícil acceder a ese vocabulario y las personas en la cárcel caen prisioneras de un texto que en realidad es un diccionario y que se llama la Biblia. Pero era un diccionario con muchos condicionamientos, con muchas exigencias y en ese sentido como una segunda cárcel, como el director de disciplina me hizo entender. La Biblia y la misión sobre todo evangélica, dentro del universo carcelario, es en realidad una segunda cárcel que nos permite mantener a los presos quietos y controlables. Entonces, ¿cómo se ofrece un vocabulario que traiga dentro de sí la idea de libertad, ¿no? El vuelo de la libertad? Que no existe vuelo de redención sin vuelo libertario, sin libertad, sin libre arbitrio, libre albedrío, como se llama en el vocabulario religioso. Entonces, entendimos que lo que había que hacer es donar vocabulario. Y ahí emprendimos dos enormes proyectos que se llamaron Habla Interno, Habla Preso, el derecho humano a la palabra en la cárcel, entendiendo que solo con palabras podemos construir
ese camino a la redención. Entonces fui, a partir de este largo proceso, escuchando al mismo tiempo lo que ellos tenían para explicar sobre el daño que habían perpetrado. A partir de eso pude construir un camino de conocimiento sobre sexual que solo fue posible porque esa persona con que conversaba ahí entendió que debía entender su gesto, debía entender prácticamente ininteligible cómo es el acto de la violación. Pero entendí también otras muchas cosas. Por ejemplo, que el preso sabe, por ejemplo, cuál sería una buena pena. Cómo es un buen régimen carcelario que permite al preso transitar su situación de una manera beneficiosa para sí y rehabilitarse en este sentido. No lo sabe el carcelero, no lo sabe quien no transitó por la vida en la cárcel, lo sabe el propio sujeto que se encuentra en esta situación, así como también todos los sujetos que intentamos beneficiar. Solo ellos saben qué realmente los beneficia cuando los escuchamos de verdad y cuando damos las condiciones de esa escucha para que puedan hablar, para que puedan expresarse en total libertad. Sí tienen una teoría sobre su existencia, ¿no? y un saber sobre las condiciones de su propia vida y cómo sería posible que en esas condiciones pudieran transitar un camino de transformación en dueños de sus circunstancias. Claro que la dimensión material es fundamental, absolutamente imprescindible, pero no es la única condición en que eso se consigue. También la entrega de autoridad, ¿no? Y la entrega de respeto a esa persona con relación a lo que puede enseñarnos, y esa palabra es clave en lo que estoy intentando decir. Enseñar sin aprender es imposible, es imposible. Por ahí transitado a Ciudad Juárez, donde los pequeños aprendizajes que hice en la cárcel se tornaron pequeños cuando llego a un escenario como el escenario de la frontera norte. Ahí ese violador de calle individual de patota se transforma en un caso ya de Estado, o como le llamé, de segundo Estado o de segunda realidad. O sea, en Ciudad Juárez voy a intentar escuchar qué dice el agresor, el brutal, el cruel agresor, y por eso a mi texto le llamo la escritura en el cuerpo. ¿Qué escribe en el cuerpo de su víctima ese agresor? ¿No? Ya había aprendido, entonces, en mi momento anterior, que en la situación de violación el violador habla, o sea, que el crimen sexual no es otra cosa que un momento de comunicación, es un discurso que hay que saber interpretar, y es interpretar lo corriente, porque si no, no podremos modificar, ¿no? Esa forma de decir o lo que se quiere decir ahí. Entonces, el lenguaje pasa a ser un tema central. Y también entender que cuando ese agresor comete su crimen, el agresor sexual, lo que hay es un habla, un discurso de toda la sociedad, un discurso inclusive inteligible para la sociedad, que es dicho a partir del acto o del pasaje al acto de ese sujeto agresor. Entonces, la escucha al agresor es una escucha también a un habla, a un discurso social. Eso lo aprendí en la cárcel porque escuché y lo apliqué en Ciudad Juárez, en ese camino mío por ese penoso tema de la violencia contra las mujeres y también la violencia feminizadora como castigo sobre los cuerpos de los hombres en algunos casos. Entonces el agresor está atravesado por un motor, una pulsión que es social y no individual, ¿no? Es socialmente compartida.
y muchas veces él no entiende claramente qué es lo que lo atraviesa. En ese discurso violento es que vamos entendiendo qué es la mujer en la sociedad. ¿Qué dice sobre la posición, sobre el significado de ese cuerpo? ¿Qué es lo que eso que se dice ahí nos va a contar sobre qué es el ser una mujer en la sociedad? O también, ¿qué es ser un cuerpo feminizado en la sociedad? ¿No? Que muchas veces se duda, que muchas veces los operadores del derecho nos dicen, no, pero el derecho es a la ciudadanía, los individuos todos iguales. ¿Sí? Tienen dudas o reclaman frente a nuestro de instalar en las instituciones, en el Estado, en el derecho, una perspectiva de género que tome conciencia de la inferioridad, del despoder, de la vulnerabilidad mayor de las mujeres. Muchos operadores del derecho van a decirnos, no está bien la perspectiva de la discriminación positiva, porque la sociedad es de ciudadanos iguales, no se puede instalar una perspectiva de género en el derecho. Ya hemos, las feministas, argumentado y conseguido ganar bastante territorio, pero vemos todavía una resistencia a la perspectiva de género, inclusive una condena a la palabra género, por un movimiento que ha sido instalado en la calle para decirnos que género es ideología. Pero si el género fuera ideología, ¿por qué entonces las guerras escriben algo en el cuerpo de las mujeres con formas de violación cruenta, con formas de violación de crueldad tanto que llevan a la muerte? ¿Por qué es sobre el cuerpo de las mujeres o cuando se viola a los hombres? Ese significado de esa violación es el de la feminización de cuerpos como castigo. Algunas fuerzas policiales en nuestro continente violan en situación de tortura el cuerpo de los hombres para feminizarlos como un castigo, como una forma de dominación e inferiorización de esos cuerpos. ¿Cómo eso tendría sentido si no hay un problema de género? Solo la existencia de un problema de género puede explicar esas violaciones a los hombres como formas de castigo e inferiorización, y también el hecho de que son las mujeres en las nuevas formas de la guerra, en las guerras entre pandillas, en las guerras que se expanden en México, en el Triángulo Norte de América Central y en todo nuestro continente, son formas de ataque sexual a las mujeres que son formas de hacer la guerra en un cuerpo que no es el enemigo bélico. Entonces, ahí también la gente que vive en estos ambientes, que vive en estos espacios donde esto es frecuente, cotidiano, una forma de vivir, nos están contando algo y nos están diciendo que el problema de género es un problema que está en el cimiento de la violencia. O sea, y que con el género se hace la guerra hoy. No podemos, por lo tanto, aceptar las prédicas de aquellos que hoy se han instalado en las calles para decirnos que género es solamente una ideología. Si fuera una ideología, no sería en el cuerpo de las mujeres o en los hombres feminizados que se hace la guerra. Y todo esto es para mí más un ejemplo de cómo la escucha, ¿no?, es lo que nos hace entender la vida. O sea, no parte de nuestro saber esta comprensión, parte de una y detenida a lo largo del tiempo de muchas voces que están en esos territorios, que están actuando ahí, que están agrediendo a la sociedad y generando ese gran campo de batalla en que se han convertido México, los países de América Central y también se expande hacia el resto de nuestro continente. Quizás lo más importante que yo pueda atravesarles hoy con mi
exposición es esta noción clara. Tenemos que entender que el tema género se coloca y nos los han enseñado aquellos a quienes nosotros pretendemos enseñarles, a quienes nosotros pretendemos moralizar. Aquellos a quienes moralizamos nos están diciendo que están siendo atravesados por un discurso que es social, omnipresente, y que les dice que vulnerando y profanando el cuerpo de las mujeres se dominar un territorio. Se puede tener control sobre el territorio del antagonista pandillero, del antagonista nacional, antagonista tribal, o sea, de todos aquellos sobre los cuales quiero ejercer mi control y mi dominación. El problema de género es central para comprender el poder, para comprender la guerra y para poder pacificar e igualizar nuestras sociedades. Rita, muchísimas gracias por este mensaje. Vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Lo primero que te preguntaría es, más allá de la violencia sexual de la que estás hablando, mencionas que el agresor está atravesado por una pulsión social y no individual. ¿Cómo se refleja esto en la cotidianeidad? ¿Cómo se refleja en las empresas, en las familias, en la vida de las mujeres? Yo he dicho que ese momento, que es el momento de la agresión sexual cruenta, o sea, con crueldad y a veces seguida de muerte, es solamente la punta de un iceberg. O sea, es un iceberg del cual vemos la punta, que es el crimen. El crimen es el último momento de un gran cuerpo del iceberg, o de un gran mar de fondo, o de un gran vivero, también lo he llamado así, de un gran campo de cultivo, caldo de cultivo, en el cual suceden innumerables formas de agresión, violencia y afirmación de superioridad moral, inclusive del hombre, sobre las mujeres, ¿no? Y que son cotidianas. Ese caldo de cultivo es el cotidiano, es el aire que respiramos, la atmósfera patriarcal que respiramos, y por ser ese caldo de cultivo el cotidiano mismo, la atmósfera misma que respiramos, no lo vemos. Es prácticamente inoloro e incoloro, porque es la vida misma. La vida misma se construye a partir de esos pequeños, microscópicos actos de dominación masculina sobre nosotras. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos que hacer todos los días ejercicio de autoinspección de cómo vamos a aparecer ante el ojo público. O sea, sabemos muy bien que sobre nosotras recae un juicio moral permanente. O sea, es un juicio que al mismo tiempo es moral y es estético también. O sea, ¿cómo nos vamos a presentar ante ese ojo público de manera a no ser acusadas, ¿no?, de nada, ni en el campo de la moral ni en el campo de la estética, sin nada que sobresalga, sin nada que esté mal puesto, fuera de lugar? Eso es violencia moral, porque por detrás de ese esfuerzo diario que toda mujer hace frente al espejo, antes de salir al trabajo, antes de salir a la calle, se encuentra una forma muy vigente de sospecha moral sobre nuestras intenciones y sobre nuestras capacidades en el mundo social y público. Eso es violento en sí, pero es tan habitual, es tan cotidiano, que no la percibimos más, esa violencia. Se volvió, como dije, indolora e incolora, o sea, es el aire que respiramos, pero está ahí. Entonces, eso es un hábito, eso es la manera en que vivimos. Este aro está muy largo, está muy corto, me pongo una ropa oscura, me pongo una ropa clara, mi cinturón es alto, es bajo, pollera, mi falda es larga o es corta. Todas esas dudas. Me he visto de color rojo, como estás vos hoy, me he visto de color gris, o sea, es apropiado, es inadecuado. La cantidad, la gimnasia
observación y autoevaluación que tenemos que hacer diariamente las mujeres, los hombres no la tienen que hacer. Y no es una cuestión de estética, es una cuestión de juicio moral sobre nosotras, que es el ojo público sobre nosotras. Eso es violento. Entonces partimos de ahí. Entonces, de ahí va escalando. Y hay momentos en la historia, en los contextos sociales e históricos de nuestras sociedades, muy frecuentemente en América Latina. América Latina es un laboratorio para comprender esos momentos en que determinados sujetos, ¿no?, que actúan muchas veces en las fuerzas del Estado, en las fuerzas policiales o en las fuerzas de los ejércitos, como se ha visto, por ejemplo, en la guerra guatemalteca, pero también en las pandillas y también en las maras. O sea, tanto el sujeto criminal como el sujeto policial concurren en la práctica de colocarse en la posición de sujeto poderoso por ser un sujeto disciplinante, y esa posición de disciplinador se exhibe y se ejecuta en el cuerpo de las mujeres porque es el cuerpo disciplinable, o sea, que debe sufrir esa violencia moralizadora y ejemplarizante. Gracias, Rita. Nos pregunta Elisa Romano. ¿Cómo piensa Rita o cómo se ve reflejado lo que ha estudiado sobre el género y la guerra en el ámbito laboral? Sí, o sea, en el ámbito laboral es muy frecuente, inclusive en ámbitos laborales que son donde no esperaríamos gestos de ese tipo, como son las universidades, el mundo académico, inclusive las escuelas secundarias. Y en otros mundos laborales, porque la jerarquía se expresa en términos patriarcales. O sea, la primera jerarquía es la jerarquía patriarcal, la primera expropiación de valor, la primera autoridad legítima es la del padre. No estoy diciendo que eso suceda en todos los hogares y para todo el mundo, pero es la tendencia general, esa autoridad paterna. Entonces, quien quiere colocarse en una posición jerárquica en cualquier campo laboral, tiene también que ser capaz de ejercer alguna forma de control sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, y cuando somos mujeres, nosotras vemos también cómo es difícil ascender, cómo existe un laberinto de cristal, un conjunto de mamparas de cristal que no podemos siquiera definir, que van bloqueando nuestro acceso a posiciones de autoridad y de poder en las instituciones y en los espacios laborales. O sea, estamos muy lejos de llegar a lo que pretendemos, porque no hemos entendido tampoco lo que nos pasa. O sea, solo entendiendo profundamente lo que es esa jerarquía y cómo opera, a veces de maneras como esas mamparas de cristal invisibles, pero que están ahí y que tienen que ver con un pacto, que es un pacto corporativo masculino. Y es en eso que tenemos que trabajar porque es muy elemental, eso es un discurso también, es la manera en que habla el poder. El poder habla y dice que tiene esa capacidad de acceso al cuerpo de las mujeres como un cazador. Ese patriarcado, esa manera de exhibirse el poder patriarcal se encuentra en retroceso en todo nuestro continente, pero todavía está ahí. Y las personas que trabajan en medios laborales con necesidad de reconocimiento por parte de las jefaturas, con necesidad de acceso, de progresión funcional en sus medios laborales, son expuestas a este pacto masculino corporativo. Y otro elemento todavía importante, o sea, la masculinidad, que en mis primeros textos llamo de hermandad o cofradía, usando un vocabulario más religioso, después descubro que es una corporación, que tiene una estructura corporativa. Por lo tanto, es la base, la primera escuela de todas las otras estructuras corporativas que se van a superponer a ella. O sea, el aprendizaje corporativo se da en la corporación masculina. Y la corporación masculina tiene dos características centrales
que van a replicar todas las otras corporaciones. La primera característica es que el primer valor, el único valor no relativizable es la lealtad corporativa. Y el segundo valor es la jerarquía interna. Una corporación, quien quiere ser miembro de ella, tiene que ser leal a la corporación, tiene que aceptar las jerarquías internas que tienen un patrón patriarcal masculino. Prácticamente hoy en los medios, en la ficción, en el cine y también en los discursos sobre el trabajo, sobre el mundo laboral, está cada vez más presente la consideración que existe un problema de la mujer y que existe un problema de la diversidad sexual y que existe una cuestión de género. Rita, te preguntan también, ¿cómo piensas que la reciprocidad planteada en estos términos de escucha y espiritualidades puede contribuir a atemperar los brutales efectos de la desigualdad social y todas las violencias contra las mujeres? La reciprocidad tiene que ver con la conversación, con el hablar, enseñar, escuchar y aprender. Como creo que conseguí explicar cuando hablé. Entonces, he dicho que en las contra la violencia de género, en realidad hay 3 niveles diferentes que tenemos que saber diferenciar. El primer nivel es el nivel del auxilio inmediato, o sea, existe un problema y yo genero refugios, formas de aconsejamiento, líneas telefónicas en el que voy a dar auxilio a las personas en situación de emergencia, o sea, la emergencial. En segundo lugar, existe las reparaciones, o sea, y formas de respuesta y reparación. Creo leyes, creo instituciones y políticas públicas donde a medio plazo voy a tratar de realizar una prevención o inclusive una prohibición, o sea, una proscripción de determinadas conductas. Pero hay un tercer nivel que es el más importante de todos. Lo descuidamos, porque si no si no lo hubiéramos descuidado, ese tercer nivel, no estaríamos con la situación de que a pesar de las leyes, a pesar de los refugios, o sea, a pesar de las medidas emergenciales y las medidas de respuesta, continúan números de violencia y de agresión en crecimiento. Y ese tercer nivel es el de la transformación de la sociedad. Y solo se transforma la sociedad si entendemos. Y solo transformamos y solo entendemos y solamente entendemos si escuchamos. Si no escuchamos, no entendemos. Por lo tanto, yo llego a una institución como dador. Voy a dar medios materiales, ¿no? Voy a dar también protección legal. Voy a dar también protección emergencial, refugios y recibimientos de pedidos de auxilio, aconsejamiento. Pero tengo que dar la escucha, porque si no escucho, no puedo transformar, cambiar lo que está sucediendo. Y los números van a escalar. Como que escalan las prisiones. O sea, donde hay presos hay cada vez más presos. O sea, los números del aprisionamiento, del encarcelamiento están en escalada. Quiere decir que estamos dando solamente respuestas de segundo nivel. Voy a encarcelar a los culpables, voy a aplicar la ley, voy a legislar más, voy a punir más. Esas son las respuestas de segundo nivel. Pero no estoy consiguiendo controlar el agravamiento de la situación.
Entonces eso nos muestra cómo la reciprocidad es indispensable. Sin entender, sin escuchar a quien intento ayudar, y quien intento ayudar son las mujeres víctimas y, en el campo del género, los varones victimadores. ¿Por qué? Entonces yo lo aplico al campo de género porque es así también. Nosotras las mujeres sufrimos las consecuencias de la masculinidad, del mandato de masculinidad. Sin entenderlo en profundidad no vamos a poder resolver nuestra situación. Y uno de los errores del feminismo, y tardé tantos años en tenerlo claro, es que nos hemos ocupado de las mujeres. Y nos hemos ocupado de las mujeres en los dos niveles que acabo de mencionar, ¿no? El del remedio inmediato, el emergencial, y el del remedio a medio, legislar, punir, encarcelar. Rita, para quienes no están familiarizados con el concepto del mandato de la masculinidad, ¿podrías contarnos cómo lo conceptualizas? Claro, el mandato de la masculinidad es lo que exige de los hombres una capacidad de control, va a ser hipersintética, ¿no? Está escrito. Una capacidad de control sobre su propio cuerpo y exhibir su capacidad de control sobre las mujeres. Si uno no exhibe su virilidad como una capacidad de control sobre el cuerpo de las mujeres y también un grado de encallecimiento que le permite un grado menor de empatía, no es un hombre. Y el hombre está siempre juzgado y retitulado. Masculinidad es un título de prestigio, o sea, es un estatus en las sociedades en general y en el largo plazo. Entonces, un estatus adquiere y se reconfirma regularmente a lo largo del tiempo. El hombre tiene que ser capaz entonces de demostrar que cumple con las exigencias de un mandato. Y ese es un mandato que le impone controlar los cuerpos, el suyo, las mujeres, y tener un callo que lo insensibiliza, que lo desensitiza con relación al dolor propio y ajeno. Gracias, Rita. Tenemos una pregunta de Marta Ferreira. Ella comenta, después de tanta investigación y estudios, ¿cuál es el camino para salir de este atolladero de violencias en el que estamos? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, he dicho inclusive en Colombia, en donde la situación es semejante a la mexicana, oscilan, ¿no?, los dos países, pero son dos países muy afectados por una violencia social difícil de comprender. Entonces, en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, una vez alguien me hizo esa misma pregunta: ¿cómo paramos con esta guerra? ¿No? Nunca lo había pensado. Por eso es necesario oír, por eso aprendemos de las audiencias. Nadie enseña sin escuchar. Esa fue una pregunta central que me cambió los últimos años de pensamiento y que me vino de una persona en una audiencia. ¿Cómo paramos esta guerra? Y bueno, en ese momento pensé en silencio algunos minutos y respondí: solamente desmontando el mandato de masculinidad, porque es el mandato de masculinidad que permite un reclutamiento de soldaditos, que garantiza la existencia de una mano de obra bélica del segundo estado, segunda realidad, una mano de obra bélica dispuesta a morir en poco tiempo, dispuesta a morir joven, como se sabe muy bien, se sabe por ejemplo por los pandilleros de Puerto Rico, que son muy jóvenes y ya preparan como quieren su velorio, pero vivir con la honra de la masculinidad. Cuando mostremos que morir pronto no es ninguna honra, que no vale la pena, cuando les mostremos a los hombres que aquello que creen tan valioso no lo es, y que se han curvado y han sido obedientes porque es corporativo, porque en la base indispensable de una corporación está la obediencia, y porque se han curvado al mandato corporativo de obedecer a ese mandato, están muriendo y están sufriendo moral y psíquicamente de una forma inaudita, y siendo niños todavía, adolescentes, en las maras, por ejemplo. Demostrar que curvarse al mandato corporativo, que es el mandato de masculinidad, no vale la pena, no es un buen negocio, es un mal negocio.
Rita Frines Salguero nos pregunta, ¿cómo esta violencia se vincula al trabajo de cuidados? Claro, y ahí tenemos que ir hasta Marx. Hoy mismo en mi propio hogar estaba recordando a Marx conmigo, que dice que nosotras las mujeres somos invisibles, que nosotras las mujeres somos invisibles porque el trabajo que hemos hecho toda nuestra vida no es productivo, sino reproductivo. Y él define, ya Marx, es impresionante, y yo no soy una marxista dogmática de ninguna manera, pero ahí hay unas grandes contribuciones de Marx, cuando dice que el trabajo reproductivo nos invisa y porque no es productivo, y lo define como la reproducción de la vida doméstica, o sea, el gesto de volver un objeto a su lugar todo el tiempo, es un gesto invisible que contribuye a la invisibilidad de las mujeres. El alimentar la vida de las personas de nuestra familia de varias formas, saber lo que, ahí agrego yo, saber lo que se tiene que comer, falta de comida, hacer ese cálculo diariamente, que es un esfuerzo mental, intelectual enorme, ¿no? ¿Qué voy a comprar? ¿Para cuántos días? ¿Qué comidas habrá que preparar diariamente? ¿Cómo reparo el desorden del espacio que habito, ¿no? Son invisibles porque son simplemente el garantizar que cada día esté completo, o sea, que cada día sea una página en blanco en la que voy a escribir mi día, mi cotidiano, pero quien blanquea esa página y la disponibiliza en blanco para rellenarla en el curso diario, hemos sido las mujeres por mucho tiempo. Se me dice que hoy no, pero yo digo que hoy también las mujeres tenemos a cargo esa gimnasia de la invisible. Entonces, esa invisibilidad que pesa sobre nosotras ahí en el cuidado, que es la restauración de la posibilidad de la continuidad de la vida en el cotidiano, como dije, tener toda la comida, tener las cosas en su lugar donde las puede encontrar la ropa limpia, etcétera. 1000 gestos invisibles nos invisibiliza y esa invisibilidad nos acompaña hasta el momento de nuestra victimización, inclusive con la muerte. Rita, se nos está acabando el tiempo, por lo que quisiera pedirte un último mensaje de cierre, aprovechando la pregunta que tenemos de Alejandra Angarita. ¿Cómo podemos, desde la sociedad civil, revertir el gran estigma de enemigos del desarrollo que recae sobre las mujeres, los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil que buscan la equidad de género y la reducción de las desigualdades? Esa pregunta, esa situación en que vemos un mismo tan armado en poco tiempo inclusive, por fuerzas que debíamos entender mejor qué mano oculta es esa, nos están diciendo, nos debemos alegrar frente a esa circunstancia. Esas circunstancias y esas acusaciones solo nos dicen que estamos llegando a destino. ¿Y cuál es nuestro destino? No es una guerra de hombres contra mujeres, no. Nuestro destino, nuestra meta, no es la destrucción de los hombres. Yo no la entiendo así de ninguna manera. Sino es una meta que transforma el mundo en un mundo más benigno, más respirable, para más. O sea, esa es la meta histórica del movimiento de las mujeres, que es una meta por la vida, o sea, por una vida mejor. Los dueños se han dado cuenta de que estamos consiguiendo transformar sensibilidades de hombres y de mujeres. Y eso a mí me consta cuando camino por la calle. Y no solamente en mi país. Entonces, esa transformación de las sensibilidades y de los deseos, esa ampliación del campo de la empatía, ¿no? Esa disolución y desmonte del mandato de masculinidad, es también un camino que corroe la fuerza de los dueños, el camino, su capacidad de apropiación
de riqueza y de territorios. Y los discursos que ponen a circular contra algo que es obvio, que una equidad, que un mundo más igual es un mundo mejor, es por el miedo que sienten a lo que ante nuestro avance, ante nuestra victoria en el espacio social y sobre todo en los diversos discursos. Estamos ampliando nuestra presencia discursiva en el mundo todos los días. Muchas gracias, Rita. Ha sido increíblemente inspirador escucharte y estoy segura de que también para nuestra audiencia espero que podamos volver a conversar pronto. Bueno, gracias. Hemos llegado al final del segundo día de la semana del Premio Nacional Monte de Piedad 2020. Les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a continuar con nosotros el día de mañana con la conferencia de Pérez Tupiña. Muchas gracias, Laura Evangelina Regis, por la interpretación del lenguaje de señas. Hasta pronto.